Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias. Vamos a leer 1 Corintios 14, 26. Primera Corintios 14, 26, hermanos. Bien, dice así la palabra del Señor. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene, ¿qué dice? Interpretación. Hágase todo para edificación. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos, poder adorar y bendecirte. Es un privilegio. Llegado el momento de poder estudiar tu palabra, te pido que me ayudes. Dame la habilidad, Señor, de poder darme a entender. Y gracias, Señor, por el privilegio que me concede. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. En el nombre de Jesús, permite que podamos recibir con reverencia y con disposición, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, hermanos. El jueves pasado estuvimos abordando sobre el ejercicio del don de lengua y hoy vamos a hablar sobre el ejercicio del don de la interpretación. Pero haciendo un pequeño resumen, hermano, hemos estado diciendo que la forma como se activan estos dones de inspiración es creyendo a la promesa de nuestro Padre, obedeciendo en el sentido de pedir lo que Dios nos ha prometido. A nivel congregacional debemos de tener una oración unánime con el propósito de ver esas manifestaciones como grupo, como congregación, así como fueron con los 120. Adorar a Cristo, la imposición de manos, son activadores, hermanos, de estos dones, tanto del don de lengua como el de la interpretación, como lo hemos estado considerando. Y como les decía, el jueves pasado hablamos sobre cómo ejercer el don de lengua. El don de lengua es un don que tiene el propósito de hablar con Dios. Por lo tanto, debe de ejercerse en la intimidad, es decir, en tus momentos de oración. Es ahí donde tú tienes que ejercitarlos, ¿verdad? Es una forma de poder comunicarse con Dios. Al principio puede ser que el don, hermano, se manifieste con palabras sencillas, una palabra, dos palabras, pero a medida que se va ejercitando el don, se van desarrollando las lenguas. Y con el tiempo, las lenguas también van renovándose. Esto es algo maravilloso de este don, no es algo estático, sino que tiene un periodo de renovación. No les voy a decir en qué momento. Dios sabe en los momentos que uno pasa y cuando es necesario, pues así es como el Espíritu va manifestándose. Pero sí, hermano, hay renovación de lengua, ¿verdad? En momentos específicos. La palabra del Señor dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener un asidero bíblico de esto. Ahora, cuando se ejercita a nivel congregacional, pues ahí sí, hermano, hay ciertos requisitos. No es que no se va a hablar en lenguas, pero sí el apóstol Pablo dio ciertas indicaciones de cómo ejercitar el don en nuestra asamblea. Y por lo menos son 3 personas que deben de hablar, que deben de articular la lengua y deben de esperar sus respectivas interpretación, ¿verdad? Entonces no deben de hablar así juntos, ¿verdad? Como muchas veces sucede, hermano, pero cuando queremos que el Señor fluya en este don, debemos de esperar la interpretación. Si es que se va a ejercitar en una congregación. Si es a nivel personal, pues no hay ningún problema,
¿verdad? Pero a nivel congregacional sí es necesaria la interpretación para que el pueblo pueda ser edificado, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, la persona que tiene el don puede ejercerla. Por lo menos 3, dice la palabra, puede ejercer el don, pero debe de haber interpretación para cada una de esas intervenciones. Si en tal caso no hubiese, la palabra del Señor dice que debe de no callar, ¿verdad? Sino que hable para sí mismo, es decir, baje su intensidad y hable en lenguas, pero para usted mismo, ¿verdad? Entonces, no es que esté prohibido hablar en lengua en la congregación, pero si no tiene interpretación, obviamente eso debe de ser a nivel personal. Solamente se puede alzar la voz cuando ya en el espíritu esté uno consciente de que va a haber interpretación de las mismas. De lo contrario, si el que esté ejercitando el don de una forma así audible, que todo el mundo le oiga, y no hay interpretación, entonces ahí la Escritura dice que debe de bajar su tono y hablar para sí mismo. No dice que calle, sino que hable para sí mismo, ¿verdad? Porque no hay interpretación. Allí nos quedamos, hermanos. Allí nos quedamos y hoy vamos a hablar precisamente de cómo ejercitar lo que es el don de la interpretación. Ahí lo vemos en el versículo 26, como en la asamblea, ¿verdad? Los de Corinto practicaban estos dones. No solamente estamos hablando de dones de inspiración, sino también dones de revelación. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, que está hablando precisamente del don de lengua, pero note lo que dice al final, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces, si lo vamos a ejercitar en la asamblea, debe de ser acompañado por el don de la interpretación. Bien, ¿cómo ejercitarlo a nivel personal, en la intimidad de tu hogar? Bueno, tú ya tienes el don de lengua, pero la Escritura dice que aquel que tiene el don pida en oración el poder interpretarlo. Entonces, aquí a este punto voy, ¿verdad? Cuando termine usted de hablar en lengua, hermano, ya sea breve, palabras que Dios le ponga o sea fluido, ¿verdad? Su hablar, ponga pausa, deténgase, pídale al Señor que le regale la interpretación y en ese momento espere en el Señor de una forma calmada, no ansiosa, hermano, no, porque cuando uno está todo ansioso, allí no puede fluir el espíritu, hermano. Debemos de acallar nuestro espíritu. Debemos de estar esperando calmadamente en Dios, ¿verdad? No con aquella ansiedad, ¿verdad? Con aquella zozobra, Señor será. No, con aquella convicción de lo que Dios ha dicho, pues se va a cumplir en tu vida. Si Él dice que pidamos en oración la interpretación, yo debo de creer que así va a ser. ¿Me escuchó? Pero no caer como aquella ansiedad, mucho menos en la duda o en la incredulidad, porque eso sí, hermano, es el enemigo número 1 en el fluir en lo sobrenatural de Dios. Debemos de confiar que lo que Dios ha prometido en su palabra, pues lo va a hacer. Entonces, cuando usted termine de hablar en lengua, ponga pausa, pida al Señor la interpretación, espere. Puede ser que usted reciba en ese momento una idea, un pensamiento en su idioma de lo que usted ha dicho. Puede ser que reciba una palabra, ¿verdad? O repito, una idea general de lo que se ha estado diciendo en lengua. ¿Qué tiene que hacer usted en ese momento? Pues empezar a hablarlo. Ya sea una palabra o 2 palabras que Dios le dé, usted empiece a hablar en el español. Y a medida de que lo hace, hermano, obviamente la fe va a permitir de que Dios termine lo que ha empezado en usted. Esto de la fe es muy importante, hermano. La fe es muy importante. En Romanos 12:6 dice, fíjese bien, de manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si es de profecía, y ya hemos visto que también la lengua juntamente con la interpretación se convierte en profecía, dice allí, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, cada uno de ustedes tiene una medida, a la cual somos llamados a que crezca. ¿Se acuerda cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe? No lo dijeron, enséñanos a orar, también le dijeron, aumentanos la fe. Quiere decir que la fe puede crecer. Si habla de medida, puede crecer y debe de crecer. Y es responsabilidad nuestra hacerlo. ¿Cómo? Bueno, la palabra de Dios es alimento de fe. Cuando usted le crea la palabra de Dios, fortalece sus convicciones y Dios honrará su palabra. Entonces, aquí es donde debe de actuar por fe, abrir su boca y empezar a hablar, ya no en lengua, sino en su idioma, en este caso en nuestro idioma, español. Repito, puede ser que Dios le dé una palabra, dos palabras o una idea general de lo que ha dicho, pues dígalo, expréselo. Y a medida de que lo haga, Dios va a honrar ¿el qué? Su fe. Y va a empezar a desarrollar ese don. Pero dice allí, de acuerdo a la medida de la fe. Por eso es que a veces, hermano, puede ser de que la interpretación sea breve o sea muy extensa, dependiendo de la medida que tenga la fe y obviamente del mensaje que Dios también te dé, ¿verdad? Entonces, allí entran en juego las dos, tanto la fe como también el espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que el espíritu quiere decir? No vamos a decir algo que el espíritu no quiera, no, vamos a permitir que sea Él el que obre en nosotros, ¿verdad? Entonces, la fe es muy importante, hermano, para poder acceder a esos dones, bueno, a todos los dones y a toda bendición de Dios, hermano. ¿Queda claro sobre esto? Esto es a nivel personal, hermano. Esto es a nivel personal. Cuando usted está en su oración, ¿verdad? Ahí en su lugar donde acostumbra a meditar, ya le digo, ejercite las lenguas, pero también ejercite la interpretación. Pídale al Señor la interpretación. Y no es necesario que usted conozca en detalle todo, ¿verdad? No una palabra, Dios le puede dar dos palabras. Dígalas. Láncelas al aire y ya va a ver cómo Dios va a seguir completando esas palabras hasta formar una oración completa y dar el mensaje para tu vida. Esto es algo maravilloso, hermano. El poder acceder a estas cosas, esto es algo sobrenatural y bueno, estamos interactuando con Dios mismo, ¿verdad? Que es lo más maravilloso, que lo que nosotros tenemos por teoría o conocemos teóricamente, qué hermoso es cuando aquello se vuelve vida en nosotros, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Él con disposición de encontrarlo. Así que eso es lo que usted puede, hermano, esperar en la intimidad con Dios cuando hable en lengua. Debe de ser pausa, pedirle a Dios la interpretación. Dios le va a dar una idea o una palabra en su idioma, hable esa palabra y espere que Dios siga añadiendo más palabras. Lo mismo sucede con la profecía, fíjese. Cuando Dios está profetizando una profecía directa donde no hay lengua, sino que viene la palabra de exhortación, de consolación o de edificación, uno no es que recibe todo el mensaje completo, hermano, sino que esto a medida de que tú estás fluyendo en la palabra, Dios va añadiendo más, va añadiendo más, va añadiendo más, hasta que forma el mensaje completo. No es que uno lo sepa. Yo no sé si me estoy dando a entender. No es que uno lo sepa, sino que la misma fe, ¿verdad?, ocupa el Espíritu para que aquello, lo que ha empezado en pequeño, se logre terminar. De hecho, así dice la Escritura, que lo que ha empezado nuestro Señor, Él no es lo que deja las cosas inconclusas. Lo que empieza, lo termina.
Él no va a dejar un mensaje a medias, ¿verdad? O confuso, o un mensaje, bueno, ¿y qué quiso decir Dios con esto? No, Él lo va a decir claramente. Amén. Va. Entonces, hermano, esto es lo que puede esperar usted en sus momentos de intimidad con Dios. Yo le pregunto, ¿ha ejercitado el don de lengua en la intimidad? ¿Le ha pedido a Dios la interpretación de esas lenguas? Bueno, entonces ejercítelos por fe. Ejercítalo por fe, mi amado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo ejercitar el don de interpretación a nivel congregacional? ¿Cómo ejercitarlo? Bueno, fíjese bien, hermano. Mientras estamos nosotros adorando a Dios, porque esto sucede a través de medios o atmósferas que de repente se crean. A veces no es necesaria la atmósfera. Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. A veces hacemos, ¿verdad?, un ambiente precioso en la alabanza, adoración, muy propicio para que Dios nos hable. Pero no también debemos limitar el fluir de Dios a una atmósfera previa, porque no es así. Dios, repito, es soberano y a veces Dios nos sorprende, ¿verdad? A veces creemos que cuando hay un ambiente espiritual ideal, entre comillas, es decir, que la gente está quebrantada, está llorando, es un ambiente propicio para que los dones fluyan. Pero fíjese, hermano, que no necesariamente. Siento yo que es en los momentos más críticos y fríos en una congregación cuando los dones deberían de fluir. ¿Con qué propósito? Para edificar a un pueblo que está desanimado, que está en problemas. Así que no espere usted un mover sobrenatural, o cuando de repente sentimos es que no hay un ambiente, uno dice qué seco, qué vacío y qué raro está la atmósfera. Es allí donde se necesita la manifestación del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? No cuando se sienta algo maravilloso, no, hombre, es ahí, gloria a Dios. Pero cuando el pueblo está en una situación, hermano, de crisis, no sé, ¿no? Pero de repente tenemos ese tipo de atmósfera pesada, cargada, y sentimos aquello raro. Ahí es donde es necesario fluir en los dones para que aquello se rompa. Amén. Bye. Le digo esto, hermano, porque a veces caemos en esto de crear una atmósfera previa para que los dones de Dios fluyan, pero no es así. Yo me he fijado a través de la palabra que es en los tiempos de crisis que los dones operan de una forma magistral y maravillosa. Si no, vea los dones de poder, cómo fueron ejercitados, ¿verdad? De una forma maravillosa, hermano. Mira aquella mujer que se arrastró en medio de la multitud y arrancó un milagro, ¿verdad? Entonces, hubieron problemas y dificultades en medio de la situación. El fluir de Dios descendió, pero se requiere fe. Se requiere de que usted tenga esa disposición de ser este instrumento que Dios ocupe para quebrar esa atmósfera, hermano, tensa que hay. Dios siempre, hermano, tiene que buscar un instrumento, un medio para hacer efectivo eso. No crea que Dios así lo va a hacer solo porque quiere, no. Siempre busca a alguien que le cree, que se atreve a creer. Entonces, ya le digo. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre este ambiente de la adoración, porque ya se nos viene el día del Pentecostés y vamos a crear esa atmósfera de alabanza, de adoración. ¿Qué le pido yo a usted? Que se meta en la adoración, que se meta en la alabanza. Fíjese que Eliseo, hermano, tenía algo bien curioso cuando iba a profetizar. Siempre buscaba músicos para fluir en la profecía, ¿verdad? Él buscaba siempre un medio musical para poder fluir en el don de la profecía. Otros no.
Otros no necesitaban. Por eso le digo que no podemos encasillar y decir, no, es que así se debe de hacer. No. Debemos de aprender a conocernos a nosotros mismos y conocer lo que el Espíritu Santo quiere. Y no limitarlo. Solo porque el otro fluye así, no quiere decir que así voy a fluir yo. ¿Me escuchó? Debemos de buscar siempre, hermano, la voluntad de Dios para nuestras vidas y ser originales a la hora de manifestar o ejercitar un don. No ser la imitación fiel carbón de otro ministerio o de otro personaje, sino ser tú mismo y fluir de acuerdo a tu personalidad, a lo que Dios te dirija a hacer. Ya sea que Dios ponga una alabanza previa o entres así de seco, de entrada, a darle palabra a alguien. Tu nivel de fe lo va a definir. Bien, repito, vuelvo al punto del día del Pentecostés. Va a haber mucha alabanza, va a haber adoración. Entonces, allí, hermano mío, yo lo que le digo es, métase en la alabanza. Métase en la adoración. Ya hemos visto que una de las formas como se activan estos dones de inspiración es a través de ¿qué? De la alabanza a Cristo. A Cristo. No al Espíritu Santo, a Cristo. No quiero repetir lo que en su momento dije, pero yo insisto que a veces hablamos tanto del Espíritu que nos olvidamos de quién debe de glorificar el Espíritu. ¿A quién glorifica el Espíritu? Por lo tanto, nosotros también somos llamados a glorificar su obra. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo se hace presente. El Espíritu Santo, hermano, no necesariamente debe de ser adorado y exaltado y glorificado, porque el trabajo del Espíritu es glorificar a Cristo. El mismo Jesús lo dijo: Él me glorificará, ¿verdad? Yo le decía que nosotros tenemos alabanzas que, bueno, doctrinalmente no son correctas porque se alaba y glorifica al Espíritu, pero somos llamados a glorificar a Jesús. Cuando eso sucede, que estamos alabando lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su sacrificio, hermano, siempre cuando se habla del sacrificio de Cristo hay fuego del Espíritu. Si no, vea en el Antiguo Testamento, cuando los profetas ponían el sacrificio en el altar, ¿qué descendía del cielo? Fuego. Y el fuego representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cuando nosotros ponemos sobre el altar de nuestro corazón la obra magnífica y perfecta de Cristo, el fuego del Espíritu Santo va a caer. Por eso le digo, hermano, exaltemos a Cristo, que ese día sea para exaltar a nuestro Señor, glorifiquémoslo a Él, exaltemos su grandeza. Y ya va a ver cómo Dios va a empezar a manifestarse con esos dones maravillosos. En ese momento de la adoración, ¿qué podemos nosotros esperar? Mire, hermano, sucede algo en nuestro espíritu que trae como convicción de que Dios trae una palabra para el pueblo. Empieza el Señor levantando a alguien que hable en lengua. Y esa persona, repito, trae dentro de su interior una convicción de que esa palabra trae una interpretación. Hay una conexión, ¿verdad?, con el que habla en lengua, con aquel que lo va a interpretar. Entonces, y bien dice la palabra, que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, nosotros cuando estamos metidos en la alabanza y adoración, usted debe de estar alerta. Su mente, su espíritu deben de estar en sintonía con Dios, esperando dirección de parte de Él. ¿Me escuchó? Y Dios le va a hacer sentir. Yo no le podría explicar cómo sucede esto, porque es como una convicción, repito, interior, que te hace a ti articular, ¿verdad? Y te da una convicción de que sí, viene una palabra, un mensaje. Alza la voz esa persona en ese momento en lengua, termina, ¿verdad?, su intervención,
Mientras tanto, Dios está preparando un instrumento que va a interpretar. Y esa persona está en esa sintonía, hermano. A veces puede ser, y a veces es bastante recurrente esto, porque yo lo he oído a veces cuando aquí sucede ese doble don de lengua e interpretación, que esa persona está hablando en lengua, inmediatamente también la otra persona está interpretando, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así. Esa persona habla en lengua, termina su intervención e inmediatamente la otra persona que ha recibido el mensaje puede darlo a conocer a la congregación. Lo mismo que usted hace en lo privado es lo mismo que vamos a hacer en una asamblea pública. Debemos de esperar que la persona termine de hablar en lengua para que luego fluya la interpretación. En lo natural, ¿verdad que así es? Si yo traigo aquí a una persona que habla solamente inglés, obviamente él va a hablar inglés. Pero cuando termine su intervención, el intérprete nos va a dar a conocer lo que dijo en su lengua natal. Amén. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual con el don de lengua e interpretación. Debe de haber primero la manifestación de la lengua que termine para que luego fluya la interpretación de la lengua. ¿Me estoy dando a entender? Va. Entonces, vuelvo al punto de lo anterior. Puede ser que usted reciba igual una palabra, 2 palabras o una idea general de lo que Dios está diciendo a través de la lengua. No espere recibir todo el mensaje para hablar. Repito, una palabra que reciba, ¿verdad? Dígalo. Y a medida de que lo hace, Dios va a seguir añadiendo hasta completar el mensaje. ¿Verdad? Esto otra vez vuelvo a enfatizar, conforme a la medida de la fe se debe de ejercitar. ¿Verdad? Esos dones es necesario, bueno, en todos los dones son necesarias la fe para poder ejercitarlos. Y ahí lo acabamos de ver en Romanos 12:6. Hágase conforme a la medida de la fe de la persona, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante hacerlo. Ahora, como la palabra del Señor nos dice, ya lo hemos visto, lo más son ¿cuántas intervenciones? Son 3, ¿verdad? Son 3, con sus respectivas interpretaciones. Ahora, muy generalmente sucede que la persona que tiene la lengua interprete. Por eso es que la palabra nos exhorta que el que tiene el don pida en oración el poder interpretarlo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el primer candidato para interpretar la lengua que Dios le está dando, ¿quién es? Es esa persona misma. Es el primer candidato. Es a la misma persona a la cual Dios le ha regalado el don de lengua, poder también el regalarle la interpretación de las mismas. Así que no es de extrañar que la misma persona que habla en lengua después termine interpretando las mismas. ¿Qué es lo que sucede en la congregación? Porque yo eso sí yo lo veo con mucha fuerza aquí, ¿verdad? Yo no veo intérpretes así independientes. Yo veo que el Señor regala mucho la lengua, pero la misma persona que Dios le da la lengua también le regala la interpretación. Y qué bueno, porque así es como debe de ejercitarse en la congregación. Pero la Escritura dice que sea esto por 3, lo más 3, y por turno. Decir que no puede haber un desorden en el hecho de que una persona hablando en lengua, otra persona al mismo tiempo hablando en lengua, y entonces ¿cómo se va a dar la interpretación?
Es como que aquí tuviera un montón de gringos yo hablando al mismo tiempo. ¿Y a quién le voy a interpretar si es que yo puedo el idioma inglés? Dígame. Dígame. ¿Verdad que en lo natural eso es ilógico? No tengo un montón de gringos aquí hablando el inglés, uno ni sabe lo que están diciendo. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿A quién le voy a interpretar? Dígame. Yo puedo tener el don, pero ¿a quién le voy a interpretar? Le tengo que interpretar necesariamente ¿a cuántos? A uno. Mire, hermano, por eso le digo, no nos hagamos, no compliquemos esto. En lo natural así es, ¿verdad? Entonces, yo me voy a dirigir a uno. No voy a dirigir, bueno, voy a escuchar, vea, ocupes mi voz. Dame palabra. Véngase con esa disposición. Y Dios va a premiar su fe. Así se lo digo yo. No porque yo me lo estoy inventando. No necesito yo ser profeta para decirle que eso va a suceder. No, la palabra sí lo dice. Que el que tiene hambre y sed, Dios lo sacia. Así que si usted me viene hambriento ese día de cosas espirituales, usted se va a ir saciado esa noche de aquí. ¿Lo cree? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Entonces, venga con esa expectativa. Yo le digo, Dios va a hacer cosas maravillosas. Entonces, esta es la forma, hermano, como poder ejercitar el don de la interpretación, ¿verdad? Siempre acompañado con un don de lengua previo, ya sea en la intimidad o en la asamblea. Solo que en la asamblea sí hay un orden. Hay un orden. A lo más 3 dice la Escritura, ¿verdad? Lengua y acompañado por el don de la interpretación. Ahora, cuando no hay intérprete, entonces la misma Escritura ahí lo dice, ¿verdad? Que calle y hable para sí mismo. En el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. No dice que deje de hablar en lengua, porque mire lo que dice después. Y hable, es decir, siga hablando, pero ya no para la iglesia, sino para usted mismo. Mire, y hable para sí mismo y para Dios. Mire qué maravilla. Cuando no hay interpretación, ¿verdad? Es decir, se oye el fluir de la lengua, pero no hay quien interprete. Entonces, cuando se dan esos casos, es mejor, ¿verdad?, bajar la voz y hablar para sí mismo. Siempre hablando en lengua, que usted se escuche, ¿verdad? Pero para usted, ya no para la congregación. ¿Queda claro esto, hermano? Yo espero en Dios de que empecemos a ejercitar de la forma correcta estos dones que Dios le ha dado a esta iglesia. Porque Dios le ha dado estos dones, tanto de la lengua como la interpretación. Pero ya vemos la forma de cómo ejercerlo. No de una forma desordenada, todo el mundo hablando en lengua, ¿verdad? No, que una persona hable en lenguas y esperemos interpretación. Que otra hable en lenguas y esperemos interpretación. Y así hasta llegar al tercero. Amén. Porque el culto debe de continuar. No podemos estar solamente en la manifestación del Espíritu. Debe de haberle seguimiento. Por eso es que aquí hay un orden. Amén. Cada uno de ustedes trae un salmo, es decir, un canto. Trae una revelación. Trae doctrina, es decir, enseñanza. Todo tiene su lugar y su orden en un culto. Si nos vamos solamente por manifestaciones y no recibimos doctrina, estamos mal. Estamos mal. Tenemos que tener un equilibrio, hermano. Amén. Va. Perfecto. Lo que hay que evitar durante la interpretación. Escuche bien esto. ¿Qué hay que evitar a la hora de fluir en la interpretación? Evite la infiltración de cualquier pensamiento personal, sentimiento o idea dentro de la interpretación. Esto es muy importante. Repito, evite la infiltración de cualquier pensamiento personal, sentimiento o idea dentro de la interpretación. A veces, hermano, nos escondemos detrás de los dones
para hablar cosas que deberíamos de hablar personalmente con una persona. ¿Me escuchó? Y para mí eso es cobardía. Y estamos utilizando mal el don, para empezar. Si yo tengo algo contra una persona, yo no puedo ocupar un don de inspiración para regañarla, por así decirlo. Como diciendo, bueno, si no me hace caso a mí, que le haga caso a una manifestación espiritual. Cuidado con eso. Porque si hace eso, usted está adulterando y manipulando un don. Hay métodos. ¿Qué dijo Cristo? Si tú tienes alguien con algo contra tu hermano, háblele en privado. Si no te escucha, busca otro testigo. Si no te escucha, busca otro. Y si no te escucha, dígalo al líder. Así hay una secuencia. Pero jamás dice que utilicemos dones para poder ¿qué? Hacer sentir incómodo a una persona que yo sé que no le agrado o me ha hecho sentir mal. Amparado de que, bueno, lo está diciendo Dios. Tiene que obedecer. Cuidado. Dios conoce. Por eso es que dice, evite la infiltración de pensamientos propios, sentimientos o ideas. Mire, hermano, un corazón herido no puede profetizar. Puede, pero lo va a hacer mal. Una persona con resentimientos, con raíces de amargura, que opere dones de inspiración, es un peligro. Porque va a ocupar el don para desahogarse. ¿Me escuchó? Para callar las voces de las personas con las cuales pues ha tenido algún tipo de problema o desaveniencia. Ya no habla el Espíritu, sino que está hablando la persona airada. Y está fluyendo en el don, fíjese. Pero lo está contaminando. Por eso es un peligro. Y vuelvo al punto. El Señor claramente dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Y esa es una de las razones por las cuales también debemos de guardarlo, para saber operar bien nuestros dones. Especialmente los dones de inspiración, que son los que tienen mucho problema a veces. Hay mucho problema en el ejercicio de los dones de inspiración y de revelación. Son esas dos categorías en las cuales uno debe tener mucho cuidado. En nosotros pues no, porque esos son dones de poder y es efectivo en el momento, se miran los resultados o con el tiempo, ¿no? Pero en los dones de revelación o de inspiración hay que tener mucho cuidado de no permitir que yo vaya a hablar cosas o mi corazón herido hable y no el Espíritu Santo. Empieza a hablar en lengua y luego la interpretación, pero ahí está que es un corazón herido hablando lo que Dios no ha dicho. Repito, si tenemos algo, algún problema con una persona, abórdela allá en lo secreto. Pero no contamine el don, no utilice el don para ese propósito, porque lo está prostituyendo. Por eso, una de las cosas que uno debe de evitar en el ejercicio de la interpretación es eso, ¿no? Evite la infiltración de cualquier pensamiento personal, sentimiento o idea propia. Un corazón herido, pídale primero a Dios que lo sane y después ejercite los dones de inspiración. Así se lo digo, ¿no? Así se lo digo. Si usted ha venido de una relación, digamos, ¿verdad? Tiene su novio, ¿verdad? Y de repente se corta aquella situación, está toda herida, toda melancólica. Jamás vaya a fluir en un don así. O ha tenido un problema con su esposo, con sus hijos, y de repente aquí está el esposo y sus hijos, y usted tiene los dones,
de lengua, de interpretación. Y sí, son claros y comprobados. Pero ¿qué sucede cuando esa persona está herida? No va a usar bien ese don. Y va a ser tentado, así se lo digo, va a ser tentado por el mismo en el enemigo para que usted los use, los manipule para lograr sus propósitos, que es amansar la bestia que tiene por esposo. O apaciguar esos dardos de fuego que están lanzando aquellos malos hermanos que han hablado cosas que no deberían de hablar. Y usted se ha dado cuenta, su corazón está herido, está golpeado, tiene un montón de saetas metidas y atravesadas en su corazón. Y se las quiere sacar a como dé lugar, pero ha ocupado el momento equivocado para hacerlo. Porque no es así como usted va a sanar su herida, en más la va a empeorar. Porque una raíz de amargura contamina el resto. Así que si una persona está amargada y está hablando, va a contaminar a toda la congregación. Cuidado, cuidado. Así que aquí tenemos ya 7 días para que usted se ponga a cuenta con quien debe de ponerse a cuenta. Para que venga con un corazón ya limpio, mire, sano, mire, sin raíces de amargura, sin resentimientos, listo para que Dios la pueda utilizar o lo puede utilizar a usted con libertad. Pero si tiene corazones o corazones heridos, amargados, o tiene problemas, mire, la palabra de Dios es bien clara. Deja tu ofrenda en tu altar y vente a ponerte a cuenta con los demás. Deja de estar alabándome y vete a ponerte las cuentas con las demás. La palabra es clara. Amén, iglesia. La práctica del pecado, otra por consiguiente. No podemos operar dones. Sí, hermanos, sí se puede operar dones en pecado, sí, sí. Ya lo podemos ver, ¿verdad? Cuando el Señor va a llamar a cuentas a todo el mundo, ¿verdad? Y va a decir, Señor, si en tu nombre profeticé, eché fuera demonios. Imagínense, eché fuera demonios. Hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dijo Jesús? Apártate, no te conozco. Que esa gente andaba más para allá que para acá. Pero como irrevocables son los dones de Dios, Dios no los quita. Por eso es que usted puede ver a una persona en pecado fluir perfectamente en un don y no se alarme por eso. Pero sepa que Dios lo va a juzgar en aquel día. Simple, simple. Y no crea que porque está fluyendo es porque Dios tiene aval para con usted. No, hermano, pongámonos a cuenta con Dios. Pongámonos a cuenta con Dios. Así que estas cosas uno debe de guardar. Hay que evitar el ejercicio de los dones, hermano. Entre más puro esté nuestro corazón, entre más sano está nuestro corazón, el fluir del Espíritu Santo va a ser con mayor intensidad, con mayor pureza. ¿Se acuerda aquella vez que yo hice pasar una luz blanca a través de este púlpito de vidrio de bronce, de color bronce? Aunque la luz era blanca, cuando yo la ponía aquí en este vidrio de bronce, ¿verdad que se contaminaba la luz? Aunque la luz era blanca, era nítida. Así sucede. Cuando nuestro corazón está así, hermano, oscurecido, ya sea por una práctica pecaminosa o por sentimientos, emociones aún que no han sido arreglados, entonces viene el poder de Dios, pero la vasija no permite que lo que es perfecto sea dado con perfección, porque la vasija tiene problemas. No es culpa del don, lo que yo les he dicho y lo sostengo. Dios da cosas perfectas, no da cosas malas. Somos nosotros los instrumentos, hermanos, los que muchas veces nos quebramos, los que necesitamos ir constantemente a la fuente de Dios para que nos limpie, nos sane, nos fortalezca y ya luego fluir. Amén.
Va, entonces son cosas que uno debe de evitar. Fíjese que en 2 Corintios 7:1 la exhortación es dada cuando dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Entre las tantas que hemos estado hablando, los dones del Espíritu, las lenguas, la interpretación. Por cuanto tenemos estas promesas, ¿cuál es la exhortación que nos hace aquí el apóstol? Limpiémonos. ¿A dónde cae la responsabilidad de limpieza? Nuestra, es suya, es mía. Yo debo de ir a la fuente constantemente y: Señor, perdóname, ayúdeme, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y hay cosas que sí son bien descaradas y uno debe de ponerse a cuenta con Dios. Pero hay cosas que son bien ocultas, que ni uno mismo las conoce. Pero el Espíritu Santo sí. Entonces aquí es donde uno debe de decirle al Señor: Padre, que tu Espíritu Santo traiga luz a mi corazón y me ayude, Padre, a ponerme a cuenta contigo de aquellas cosas que son obvias y evidentes en mí, que andan mal, y aquellas que están ocultas. Bueno, dice ahí: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas como estas bendiciones espirituales, como son estos dones de hablar en lengua e interpretación, limpiémonos de toda contaminación de carne, es decir, acciones físicas que contristan o apaguen al Espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuál es esa contaminación de espíritu? Bueno, pensamientos, actitudes internas como la amargura. Por ejemplo, todas estas cosas son contaminantes del espíritu. Esas raíces de amargura, esos sentimientos oscuros, pensamientos malévolos, etcétera. Todo eso contamina el espíritu. De eso debemos de limpiarnos. Y otras cosas por las cuales ahí también dice contaminación de carne, que esas son más obvias, más evidentes, como aquel que le gusta robar. Son cosas palpables, visibles, que se notan, ¿verdad? Ocupar nuestro cuerpo para hacer cosas malas, etcétera. Entonces, de eso debemos nosotros de limpiarnos para que la promesa sea dada y fluya con pureza. Por eso es que ahí termina diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo me he dado cuenta, hermano, que muchas veces uno peca porque le falta temor de Dios. Y también yo me he dado cuenta que el temor de Dios el Espíritu Santo lo da, fíjese. ¿Se acuerda aquella parte de Isaías que habla del Mesías, que dice: y reposa sobre el Mesías espíritu de sabiduría, espíritu de santidad? Y ahí habla de espíritu de temor a Jehová. Yo digo: Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo nos otorgue una buena dosis de temor a Jehová. Pero por lo general uno peca porque no teme a Dios lo suficiente. Algo claro y sencillo. Usted tiene un papá bastante fuerte y duro, o una mamá bastante fuerte y dura, ¿verdad que le teme? Si lo cacha en algo que él le ha dicho que no haga, usted ya sabe lo que le viene. Entonces ese temor le impide ver a uno. ¿Me escuchó? En cierta medida es bueno esa medida de temor que nos induce a reverenciar y respetar a Dios. Yo creo que hay mucha palabra ahí en la Escritura, hay mucha historia que pueden infundirnos temor a Dios. Lo que le pasó a Ananí y Zafira, por ejemplo. ¿Me escuchó? Bueno, entonces ahí podemos darnos cuenta lo importante que a la hora de ejercer el don, hermano, tener sano nuestro corazón,
No le estoy diciendo que seamos perfectos, hermanos, porque jamás vamos a ser perfectos. No le estoy diciendo una vida impecable, que nunca vamos a pecar. No, como todos los días pecamos, hermano. Pero una cosa es que uno peque adrede y otra que usted lo haga de repente por cosas ajenas. Simplemente llegan. Amén. Entonces es una cosa muy diferente. Pero debemos de buscar, como dice ahí la palabra, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. La santidad es algo que se perfecciona, hermano. Debemos de buscar cada día ser santos como Él es santo. Ese es nuestro trabajo aquí en esta tierra. Es difícil, porque no estoy diciendo que es sencillo. Todo lo que es bueno cuesta, hermano. ¿Verdad? Y bueno, así están las cosas. Así que hay que dejar esos pensamientos propios, ¿verdad? Y permitir que sea el Espíritu Santo el que obre. Hermano, cuando estamos en ese ambiente propicio a que se hable en lengua o que se interprete, ¿cómo deben de estar nuestros pensamientos? De una forma no en blanco, neutral. Neutral, es decir, ni pensando una cosa ni pensando en otra, neutral, esperando recibir de Dios el mensaje. Porque ¿qué se les ha dicho a ustedes? ¿Qué es la lengua y qué es la interpretación? Es el pensamiento de Dios expresado a través de su boca. No son mis pensamientos. ¿Me escuchó? Si yo ahorita estoy hablando es porque mi mente primero trae el conocimiento y yo lo expulso. Uno habla siempre así, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en la interpretación, en el don y la interpretación. No son sus pensamientos que se van a expresar, son los pensamientos ¿de quién? De Dios Espíritu Santo. Por eso digo, su mente debe estar neutral. Que Dios ocupe su mente, que ponga sus palabras en ella para que luego pueda expresarlas. Así son las cosas. No es cuestión de estar maquinando. Esto dijo el fulano. No, hermano, esto viene así naturalmente, sin esfuerzo. Es que el Espíritu Santo no es una cosa que vos tenés que hacer algo con esfuerzo. No. En quietud y en reposo viene nuestra salvación. No con un ejército ni con fuerza. Así que nuestros pensamientos deben de tener paz en ese momento. Estar pensando que dejé frijoles ahí en el fuego, que dejé el chucho mal amarrado, que no sé qué, que dejé aquella situación. No, usted venga y empieza a alabar y adorar a Dios, hermano. Ponga su mente en Dios. Deje de estar pensando cosas, hombre. No, póngase en sintonía con Dios, ¿verdad? Y deje que la mente de Dios se exprese en usted. Cuando la interpretación sea concluida, escuche bien esto. Cuando la interpretación sea concluida y perciba que el Espíritu haya terminado todo lo que tiene que decir, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Detenernos. No hable más de la cuenta. Si Dios le dio una oración, pues con esa oración quédese. Si Dios le dio unas 3 palabras, pues con esas 3 palabras quédese. O que la iglesia pues lo escuche. Tampoco procure explicar lo que dijo en lenguas. ¿Verdad? Que después que haya interpretado, usted empiece a decir a la iglesia lo que el Señor intentó o dijo a través de la interpretación. No, déjelo a la iglesia que lo haga. Que sea la iglesia la que juzgue lo que ha escuchado. No tiene por qué usted estar dando explicación de lo que Dios ha puesto en su boca. Deje que sea la iglesia quien juzgue lo que ha escuchado. Y aquellos que tienen los dones de revelación y de inspiración, que también se metan en ese juicio. ¿Verdad? ¿Por qué le digo esto? Yo quiero que vea estas citas, por favor. Primera Tesalonicenses 5:20. Primera Tesalonicenses 5:20. Después de la interpretación, la iglesia debe de entrar en juicio
sobre lo que he oído. Y también son llamados a esto aquellos que tienen esos dones de inspiración y de revelación, ¿verdad? Tienen que juzgar. ¿Por qué razón? Porque vuelvo al punto, hermano. Somos vasijas y que nos podemos equivocar. ¿Sabe cuál es la diferencia de la profecía del Antiguo Testamento con la del Nuevo? Que en la del Antiguo Testamento no había rango de error. Pero en el Nuevo Testamento, los depósitos que somos nosotros, sí podemos caer en rango de error. No estoy hablando de que Dios va a errar, somos nosotros los que podemos caer en un error. Ya sea por lo que acabo de decirle, su corazón herido, ¿verdad? O situaciones que a veces uno se echa el rollo, hermano. Y uno dice, la fulana lo está diciendo, ya sé por qué lo está diciendo, o sea, aquí está. ¿O no se ha echado el rollo usted alguna vez? Ya ve que no es desconocido lo que estoy diciendo. Entonces, hermano, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:20? Esto de juzgar lo que escuchamos es bíblico. En el Antiguo Testamento había también parámetros de juicio, especialmente cuando había un don de ciencia o de sabiduría. Se debía de cumplir lo que se profetizaba. Era una predicción, ¿no? Igual ahora también. Pero cuando es de inspiración, de exhortación, de edificación, de consuelo, pues todo eso debe de entrar en juicio a la iglesia. Debe la iglesia emitir juicio sobre lo que está escuchando. 1 Tesalonicenses 5, 20, 21 dice: no menosprecies las profecías. Pero ¿qué dice después? Examínalo todo. Y te vas a quedar con lo bueno. Retén lo bueno. A veces uno puede encontrar en esa profecía algo raro, ¿verdad? Que no es Dios obviamente hablando, sino que es la persona, pero no quiere decir que todo ha sido malo lo que se ha dicho. Aquí es donde uno juzga y dice, esto no, pero esto sí. Van para mí matarte, vente conmigo. Esta palabra me corresponde. Amén. No menospreciemos las profecías, pero hay que saber examinarlo. Hay que saber examinar y agarrar lo que es bueno. Bueno, mire lo que dice ahora 1 Corintios 14, 29. Ahí lo remata, ahí lo remacha. 1 Corintios 14, 29. Mire lo que dice. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. ¿Y qué dice? ¿Qué van a hacer los demás? Los demás juzguen. Los demás juzguen. Entonces ahí es donde viene el retener lo bueno y apartar lo que vemos nosotros que no es del Señor, ¿verdad? Pero a veces sucede no porque la profecía o la palabra ha sido imperfecta. Dios no da nada imperfecto. Somos nosotros que de alguna manera hemos contaminado el fluir. Y por eso es que la iglesia necesita juzgar. Amén. Mire, si usted conoce a una persona que tiene problemas en el hogar, tiene problemas con todo el mundo y fluyen estos dones, juzgue mucho esas palabras. ¿Verdad? Juzgue mucho esas palabras. ¿Verdad? Porque, repito, puede ser que su corazón herido esté hablando. Tenga problemas no resueltos y es necesario que lo resuelva primero para no contaminar el don. Y repito, los dones pueden operar independientemente cómo esté el corazón, pero es un peligro a los que se expone tanto la persona que los está ejerciendo como para aquel que los está escuchando. Así que por eso es que aquí la palabra dice, los demás juzguen. Los demás juzguen. Bien, ¿queda claro esto? ¿Qué evitar a la hora de la interpretación? Pues ahí está.
¿Qué puede esperar en la interpretación de lenguas? ¿Qué podemos esperar en la interpretación de lenguas? Bueno, ya dijimos que cuando la lengua se fusiona con la interpretación, ¿en qué se convierte? En el don de profecía. Cuando se operan los dos, se convierten en don de profecía. ¿Y cuáles son las áreas en las cuales el don de profecía opera? Es lo que dice en el 14:3. Miren, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que eso es lo que podemos esperar en nuestro día del Pentecostés. Podemos esperar que Dios edifique a la iglesia, nos fortalezca con palabra de ánimo, ¿me escucha? O nos exhorte a un mejor vivir, o nos rete, nos desafíe, o nos anime, nos consuele. Eso es lo que podemos esperar en esos dones, en estos dos dones, del don de lengua y la interpretación. Edificación, exhortación y consolación, que es el área donde opera la profecía. Pero también podemos esperar en la interpretación que haya alabanza y exaltación a Dios. Escuche bien esto. Donde se bendiga a Dios. Que la persona termine de hablar en lengua, la interprete y escuchemos que es un canto de alabanza. Es una adoración que se le está dando a Dios. Una acción de gracias que se le está dando a Él. Eso también se puede esperar en el ejercicio de esos dones. No solo algo que edifique a la iglesia, la exhorte o la anime o la consuele, sino también podemos encontrar una alabanza pura a nuestro Padre Celestial. Una exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Palabras de acción de gracias, agradecimiento al Señor por lo que hace, por lo que ha hecho. Eso también lo podemos esperar. ¿Por qué se lo digo? Bueno, porque en 1 Corintios 14, versículo 16 y 17 lo dice claramente. Aquí el apóstol revela lo que hay detrás de las lenguas en algunas veces. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, si hablas solamente en lengua, bendición a Jehová. El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? ¿A qué? A tu acción de gracias. Mire, pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado. Aquí por estos dos versículos me doy cuenta que a veces el don de lengua trae el propósito de bendecir a Dios o de darle a gracias a Él. Así que eso es lo que yo puedo esperar cuando Dios me regale interpretación. No solamente una palabra de ánimo o de reto para mi vida o de consuelo, sino que sea o termine adorando, bendiciendo a Dios por lo que Él es, o dándole gracias por su grandeza y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que podemos esperar el próximo jueves. Eso es lo que vamos a esperar el día jueves. Que Dios nos edifique, que Dios nos fortalezca, que Dios nos consuele, que Dios nos anime a través del don, de fluir de esos dos dones, de la lengua y la interpretación, o que escuchemos alabanza pura a Dios. Alabanza pura a Dios. Que Dios te regale un canto en lengua y de repente tú la digas en español. Qué bello eso, hermano. ¿Me escuchó? O que tú estés hablando un poema al Padre, no algo maravilloso, porque para mí la adoración es como eso, ¿no? Palabras de enamorados, ¿verdad? Que Dios te dé palabras para enamorar a Dios, pero lo haces de una forma pública, donde todo el mundo participe, como dice aquí el apóstol, de las palabras de bendición que le estás dando a tu Padre. Amén. Así que eso es lo que podemos esperar
el próximo jueves. Porque aquí está esto. Aquí lo dice claramente. Así que eso es lo que vamos a esperar el próximo jueves, si Dios nos permite, ¿no? Bueno. Voy a terminar diciendo esto. Objeciones que pone nuestro adversario durante el ejercicio de los dones de inspiración. Eso ya se los había dicho, por eso es que voy a ser breve con esto. El acusador, hermano, cuando estamos ya por ejercitar el don, crea que va a estar a la par suyo. Para meterle dudas, para meterles miedo, para meterles temor. Así roba mucha bendición él. ¿Verdad? Y te va a empezar a decir, eso que tú has hablado no es auténtico, lo estás haciendo tú mismo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que de repente después que que Dios ha hablado a través de ti, te quedas con aquello, habré sido yo, Señor. Pero ese pensamiento no ha sido generado por ti mismo, es el enemigo que ha puesto ese pensamiento en tu mente, para cuestionar lo que Dios ha hablado a través de ti. Y así es como muchas veces nos detiene. A veces tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, pero al mismo tiempo, sos vos. Ese sos vos la que vas a hablar. Cállate, vas a meter las patas. Cállate. Y uno, en vez de estar escuchando a Dios, escucha más el otro. Así que no, hermano. Y cuando el enemigo nos tenga esa cuestionante de que si somos nosotros, debemos de tener una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Es la siguiente. Es cierto, es mi voz la que se escucha, pero no son mis palabras. Esa es la respuesta. ¿Me escuchó? Porque el enemigo llega, no, esa ha sido voz. Pues claro, como se oye que es tu voz la que estaba escuchando, viene la duda. Vos quizás dijiste esto, no fue Dios. Tú tienes que tener una respuesta cuando te cuestione el enemigo y ponga esos pensamientos en tu mente. Decir, efectivamente ha sido mi voz, pero las palabras Dios las ha puesto. ¿Queda claro eso, amado? En Hechos 2:4 claramente lo dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mire, hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué les daba el Espíritu? La palabra, pero era su voz la que escuchaban. ¿Me estoy dando a entender? Usted se va a escuchar, es su voz la que se va a oír. ¿Quién es? Fulano de tal, yo conozco esa voz. Pues sí, es su voz, pero las palabras que está diciendo no son suyas, son de Dios. Son de Dios. Y ahí claramente dice, hablar en otras lenguas, según el Espíritu, les daba que hablasen palabras, pero con la voz de ellos. Así que efectivamente es cierto, es uno, pero colaborando con el Espíritu Santo. Así que cuando el enemigo te quiera detener y decir, no, sos vos, usted contéstale, si es cierto, es mi voz, pero no son mis palabras. Y mándelo a volar. Amén. Porque él se sabe bien volar. Bien. Por último, la segunda objeción, hermano. ¿Cómo sabemos que lo que recibimos es real? Porque esa es otra cosa que nos preguntamos. Señor, ¿habré sido yo? ¿Será esto algo tuyo? ¿En realidad es algo tuyo? ¿O es algo que yo me lo estoy imaginando? ¿O es algo que yo estoy inventando? ¿No le ha pasado eso alguna vez a su mente? Bueno, ¿qué te puedo yo decir? ¿Cómo sabemos que lo que he recibido o lo que ha recibido es real? Porque se lo hemos pedido a Dios.
Y Él ha prometido que si pedimos algo bueno, no nos va a dar algo malo. ¿Me escuchó? Él ha prometido que cuando le pedimos algo bueno, Él no nos va a dar algo malo. Por eso es que usted debe de abandonar esos pensamientos de decir, bueno, a ver si será cosa mía, si no será real. Esto quizás no es real, yo quizás me lo estoy inventando. Cuidado, cuidado. Quiero que vea Lucas 11, por favor. Lucas 11. 11:13 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, jamás Dios te va a dar algo malo cuando es algo bueno lo que tú le estás pidiendo. Ahí lo dice claramente. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu a los que se lo pidan. Por lo tanto, hermano, quite ese pensamiento de que saber si es de Dios o no es de Dios, será suyo o qué sé yo. No, quite eso de su mente. Porque esto que estamos pidiendo viene de Dios. Es algo que Él lo pide que hagamos. Que anhelemos las cosas del Espíritu, que anhelemos los dones, que procuremos los dones mejores, y la profecía es uno de los mejores dones. Así que la lengua con interpretación se convierte en uno de los mejores dones a los cuales podemos acceder, pero debemos de creer en ello. Quite esos pensamientos de duda, que a saber si es usted o será Dios. No, hombre, si es Dios quien te está diciendo aquí, si tú le estás pidiendo el Espíritu Santo, si tú le estás pidiendo esa manifestación, ¿cómo te atreves a cuestionar si eso es de Dios o no? Si cuando bien dice aquí la palabra del Señor, que si has pedido lo bueno, ¿acaso no te dará lo bueno Él? Pues, ¿cómo te va a dar algo malo? Ningún padre le va a dar algo malo a un hijo que le está pidiendo algo bueno. ¿Queda claro eso, iglesia? Hebreos 11:6 claramente también lo dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El ejercicio de los dones del Espíritu Santo es un acto de fe, de confiar en Dios. Simplemente, hermano, debemos de confiar en nuestro Padre Celestial. Si usted se acerca creyendo que lo va a encontrar, pues lo va a encontrar y se va a ir con galardón, se va a ir con bendición. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, el que se acerca a Dios creyendo que lo va a encontrar, lo va a encontrar. Y lo va a galardonar. Así que para ese día venga usted confiadamente, que lo que hemos estado pidiendo es algo del cielo. No estamos pidiendo cosas materiales. Aquí no nos vamos a reunir ese día para pedir cosas materiales. Aquí vamos a reunirnos ese día para pedir cosas espirituales. ¿Y usted cree que Dios no va a responder a eso? Claro que sí, no lo dude. Por lo tanto, venga con aquella convicción que con esa hambre y con esa sed que viene, usted va a ser saciado y se va a ir gozoso de haber recibido esa bendición espiritual. Amén, iglesia. ¿Estamos listos? Amén. Así que véngase preparado el próximo jueves, si Dios lo permite. Cierre sus ojos, por favor. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche yo te doy gracias por este tiempo que nos has regalado. Yo te pido que nos ayudes, soberano Padre, que nos guardes de toda maquinación del enemigo que quiera venir a querer robar esa bendición prometida para ese día. No ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario y por lo tanto debemos de estar alertas, como dijo el maestro, velad y orad para que no entréis en tentación, que no venga el enemigo y te arrebate a través de la duda, a través de la incredulidad, a través del temor, a través del miedo.
Padre eterno, ayúdenos. Trae a nosotros convicción que tu palabra es real, que tus promesas son genuinas y que lo que tú has prometido en esta palabra tuya se va a cumplir. Tú has dicho claramente que procuremos los dones, que pidamos los dones. Y ya también hemos leído, Padre, claramente que si pedimos el Espíritu Santo, es decir, si pedimos alguna de esas manifestaciones del Espíritu, podemos recibir respuesta tuya, afirmativa. Padre mío, ayúdanos, ayúdanos. Yo sé que el anhelo tuyo, Padre, es ver esta congregación con tu fuego santo, es ver esta congregación como esa zarza ardiendo con ese fuego glorioso de tu Santo Espíritu. Oh Señor amado, ayúdanos. Que podamos ser esa zarza que detenga hombres en el camino, que traigan una palabra de aliento, de consuelo y de ánimo. Palabras que te alaben, que te exalten, que te glorifiquen. Padre eterno, prepáranos. Si hay cosas pendientes en nosotros, prepáranos y ayúdanos a limpiarnos. Como dice tu palabra, limpiémonos de toda contaminación. Si hay corazones heridos, pues busquemos a aquel que los sana. Y dejemos de estar contemplando estas heridas. Porque tu poder es grande para sanar al quebrantado de corazón, para vendar las heridas del que está con un corazón sangrante. Que no es tu voluntad que estemos con raíces de amargura. No es tu voluntad que estemos con odios y con resentimiento, con nada ni con nadie. Padre Santo, ayúdanos. Que durante este tiempo que resta podamos nosotros traer en reflexión todas estas palabras y traer a juicio, Señor, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y decir: Padre, si hay algo malo en mí, revélamelo. Si no hay algo, Padre, que yo no me he dado cuenta, que tu Espíritu Santo me lo revele. Tu palabra dice que Él me guiará a toda verdad. Guíame, Señor. Líbrame del engaño, líbrame del error y dame voluntad para poder hacer lo correcto. Que una vez revelado aquello, poder tener la determinación de decir: Señor, si es cierto, tengo este problema, ayúdame, Señor. Oh Padre de la gloria, a tomar medidas en el asunto y mejorar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo te pido por esta congregación. Yo te pido por cada una de estas almas que están aquí congregadas. Que si están aquí es porque tienen hambre de ti, Señor. Si están aquí es porque tienen deseo de que su vida sea un instrumento que tu Espíritu Santo utilice para gloria y alabanza tuya. Sacia su hambre, sacia su sed. Revélate a ellos, Señor. Que sus cuerpos sean esa zarza encendida, que el fuego de Dios los consuma y tú puedas hablar a través de ellos, Señor. Quita todo temor, toda duda. Cuando vengan esos pensamientos que el enemigo pone, Señor, y enquista en nuestra mente, que podamos nosotros rechazarlas inmediatamente. Señor bendito, ayúdanos a reconocer cuando es el enemigo queriendo perturbar y dañar, y no permitir que esos pensamientos malignos me impiden, o mucho menos me arrebaten el fluir de esa bendición que tú has prometido. Oh Padre de la gloria, convierte cada boca en un manantial de agua dulce. Convierte cada boca en un manantial de agua dulce. Oh Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, una fuente de agua dulce. Donde agua dulce brote, no amarga. No puede brotar de una fuente una agua dulce y una agua amarga, jamás. Ayúdanos, Padre. Tú lo has dicho claramente, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y de nuestra boca sale ese río, ese fluir, esa palabra viva, pero que sea agua dulce, palabra sazonada con sal, como dice tu palabra misma, como la miel. Que sea refrigerio para los huesos.
que sea refrigerio para el alma, palabra de vida, en el nombre de Jesús. Lleve su mano derecha a su boca, hermano. Quiero orar por su boca. Padre de la gloria, aquí está este instrumento que es tan difícil controlar y domar. Y es interesante considerar que el primer don que se manifestó en la iglesia es el don de lengua, que controló la lengua. Padre mío, ayúdanos con nuestra lengua, que pueda ser controlada por el Espíritu Santo, que pueda ser direccionada por el Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo que hable a través de ella. Aleja la ira, aleje el enojo, aleje el rencor, aleje el resentimiento, y que de nuestra boca fluya fuente de agua viva. Fluya fuente de agua viva, fluya miel. Y comí de esa palabra y fue a mi paladar como miel dulce a mi paladar. Danos miel, oh Señor, haznos beber de tu agua, haznos comer de tu miel. Prepáranos, Señor, prepara nuestra boca. Tú nos exhortas a guardar nuestra boca, que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Padre eterno, ayúdanos, que tu Espíritu Santo tome control de este timón que gobierna el cuerpo, la lengua. Toma control, Espíritu Santo. Quema, cauteriza todo aquello que nos sirve. Purifícanos, como lo hiciste con Isaías. Ayúdanos, Padre eterno, para ser dignos portadores de las buenas nuevas. Señor de la gloria, yo te doy gracias por cada vasija aquí presente. Yo te doy gracias por cada vasija aquí presente. Y yo pido que sean vasijas de honra, Padre. Que estas vasijas sean vasijas de honra, que tú puedas llenar, que tú puedas bendecir con tu santa unción, y que a través de ellas pueda bendecir a tu congregación. Padre eterno, que rebose palabra en esas vasijas, que ese aceite fluya, Padre. Oh Señor, como dijo el salmista en su momento: unge mi copa con aceite, mi copa rebosa. Que nuestra copa rebose agua viva, que trae sanidad al alma, trae propósito, trae dirección, trae fortaleza, trae ánimo, trae exhortación, trae alabanzas y acción de gracias. Padre eterno, prepáranos, y que este pueblo tenga hambre, no por comida natural solamente, sino por las cosas espirituales, porque tú les saciarás, les saciarás, les saciarás, porque escrito está, soberano, que el que tiene hambre y sed de tu justicia será saciado. Que así sea, que así sea, que así sea, Padre.
Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.